Eso que está ahí, gloria a Dios, va a ser nuestra guarida. Gloria a Dios. Viste que Batman tenía la baticueva, ¿no? El zorro tenía... Bueno, nosotros también vamos a tener la nuestra, gloria a Dios. Pero, mira, avancemos un poquito, mire, gloria a Dios. Yo quiero mostrarles esto, porque el Señor es bueno, hermano, gloria a Dios. Y vamos a iniciar este proyecto, y yo creo con todo mi corazón que el Señor nos va a bendecir mucho. ¿Cuántos lo creen? Entonces, fíjense que estos pequeños estudios que vamos a tener allí, desde este lugar, vamos a transmitir, gloria a Dios. Y creo que la bendición de lo alto nos va a acompañar, amén. Ustedes saben que cuando, yo recuerdo, nosotros fuimos a vivir en el 2009, en el lugar donde actualmente vivimos, y recuerdo que no había nada allí, ¿no? Un terreno pelado. Y yo tomé el metro, la cinta métrica, y empecé a sacar cuenta, a ver cuántos metros de alambrado iba a tener que comprar, gloria a Dios. Cuando pegué la vuelta, digo, Señor, ay, por favor, ¿no? ¿Cómo hago? Gloria a Dios. Y no podía. Entonces, gloria al Señor, ¿qué hicimos? Buscamos al Señor. Y el Señor le dijo, bueno, no tenés para alambrado, planta un ligustre. Pero el ligustre tarda 2 años en crecer. Amén, gloria a Dios. Pero bueno, para que yo pueda decirte que somos gente de paciencia, Dios tuvo que haberla probado en nuestra vida. Amén. Entonces, cuando yo te hablo de paciencia, te puedo asegurar, y mi familia está de testigo, que tenemos autoridad para hablar de esto. Amén. Porque el Señor prueba la paciencia. Entonces empezamos a plantar, gloria a Dios, y hubiese sido lindo que nos fuésemos al vivero y nos compramos todos los plantines ya, pero no había para eso. Entonces allá iba yo arrancando gajitos, gloria a Dios por aquí, gajitos por allá, y empezamos a plantar y qué tremendo. Entonces fíjense que crecían hasta en las piedras de la ligostrina. Impresionante, gloria a Dios. Pero en una parte no crecía. Digo, Señor, ¿por qué no crece aquí? Yo a veces plantaba, ¿no? Plantaba algo y se secaba. Ay, Señor amado. Venía Matías y plantaba sobre la roca y crecía. Era impresionante. El Señor lo usaba tremendamente. Y plantaba y tampoco crecía. Digo, Señor, pero me va a quedar esto. Y no había caso. Entonces, yo te estoy hablando del año 2009, 2010. Y resulta que en aquel momento el Señor me mostró que iba a haber un estudio ahí. Un estudio ahí. Por eso no crecían las plantas allí. Pero el tiempo pasa. Amén. Nos vamos poniendo viejos, dice la canción. Pero no nos tenemos que olvidar de las promesas del Señor. Fíjense que hay palabras que Dios te da que vos tenés que guardarlas muy en tu corazón. Y el tiempo pasa y parece que no pasa nada, gloria a Dios, amén. Es más, a veces parece que estás cada vez más lejos, ¿verdad? Pero son palabras que el Señor te da y cuando Él habla, hermano, no hay error. El tema está en que nosotros permanezcamos en la palabra. Entonces yo creo con todo mi corazón que el Señor nos va a bendecir mucho a través de este trabajo espiritual desde ese lugar. Porque ese lugar lo eligió el Señor, no yo, no yo, gloria a Dios, no yo. Recuerdo cuando fuimos a vivir a ese barrio, faltaban 2 lotes para terminar el loteo, que estaban en venta. Y a mí no me gustaba me gustaba otro, ¿no? A mí me gustaba otro, pero terminamos escogiendo por las medidas que tiene. Y esas medidas son justamente las que necesitamos para las riendas de la antena. Amén, gloria a Dios. ¿Y está la antena? No, están las bases. Todavía no está la antena, pero allí va a estar. ¿Por qué? Y porque me lo dijo el Señor. Entonces, si me lo dijo el Señor, ¿y cuándo te lo dijo, pastor? Y me lo dijo en el 2007. Y cuando los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Tenemos que entender esto. Nosotros luchamos con el tiempo, pero los tiempos de Dios no son los nuestros. Pero ¿cuánto tengo que seguir esperando, pastor? Gloria a Dios. Tenemos que ser pacientes y esperar en Él.
Y en el mientras tanto, hermano mío, no decaer en la fe. Porque las palabras que Dios te da no son para ayer, son para mañana. Su mañana no es el mismo que el tuyo y el mío. Tenemos que entenderlo. El Señor prepara los escenarios, prepara todo para que la bendición de lo alto se desate en el momento oportuno. Amén. Así que bueno, ahí ya dimos el primer... Nos falta un empujoncito, hermano. Gloria a Dios. Ayúdanos en este proyecto. ¿Cuántos micrófonos ves ahí? Uno. Necesitamos 2 más. Pero esa consola no quiere andar con 3, anda con 1 nomás. Entonces necesitamos 2 micrófonos y una consola para esto. Ayúdanos que vamos a bendecir a mucha gente a través de este trabajo. Ayúdanos que la bendición está. Amén. Bueno, dicho esto, quería contarte esto, Gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquitito más. Mira, aire acondicionado vamos a tener ahí ahora que viene el frío. Gloria a Dios. Siempre a contramano nosotros. Bueno, vamos, acompáñame, vamos a comenzar la palabra. Yo quería contarte esto porque estoy contento, estoy feliz. Lo vamos a lograr. ¿Amén? Gracias, Señor. Mirá, acá en esta, donde está ese almanaque, viste que no hay nada en esa pared, ¿no? Porque ahí va a haber un agujero. ¿Y para qué hiciste la pared? Se va a hacer un agujero. Bueno, ahí va a haber un agujero, gloria a Dios, y ahí va a estar la pecera. Hoy no hace falta pecera porque vamos a transmitir online por internet, ¿verdad? Pero ahí va a estar la pecera y luego del otro lado va a estar el operador cuando la radio transmita al aire en la ciudad. ¿Y cuándo va a transmitir al aire? Los tiempos son del Señor. Lo interesante es que nosotros comprendamos que este camino, el camino de Cristo, es un camino de piedad y contentamiento. Lo hemos visto aquí, piedad y contentamiento. ¿Qué significa eso? Que vos tenés que disfrutar de cada bendición que Dios te da. ¿Cuánto entienden esto? Tenemos que disfrutar de cada bendición que Dios nos da. Entonces, gracias, Señor, por lo que nos has dado hasta hoy. Gloria a Dios. El lunes nos llega el otro trípode que compramos para poder filmar desde allí. Va a ser una bendición grande. Amén. Pero el Señor nos va a bendecir y va a hacer que la bendición de lo alto se complete. ¿Cuántos no entienden eso? Pero demos gracias al Señor por todo aquello que te permite obtener, que te permite lograr. Seamos sabios, seamos hijos agradecidos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios, vamos para la palabra del Señor. Mire, vamos al libro de Pedro, segunda de Pedro, por favor. Gloria a Dios, mire. Segunda de Pedro, allí en el capítulo 1. Esto comenzó ayer, gloria a Dios, pero hoy lo vamos a recordar. Miren lo que dice, versículo 12. El apóstol Pedro, quien ya en su carta estamos viendo un apóstol maduro, crecido, ya se desarrolló, ya no es el mismo Pedro que el cortaba orejas, que era impulsivo, no, ya era otro Pedro, un Pedro transformado por el Señor. Y qué interesante lo que dice aquí, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Qué dice? Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Vamos a telear de este versículo, por favor. Mirá, gloria al Señor. Por eso yo les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben. Y siguen creyendo en la verdad que les enseñaron. Mientras yo viva, creo que es mi deber recordarles todo esto. Entonces, en el Señor tenemos que recordar. Tenemos que recordar, hermano. Gloria a Dios. ¿Y qué tenemos que recordar? Y lo que Él nos dijo. Es muy importante que nosotros hagamos memoria. Es muy importante que nosotros comprendamos. Yo como ministro de este lugar tengo que recordarte algunas cosas, porque no nos podemos olvidar fácilmente de ellas, porque en el camino nos vamos distrayendo, nos vamos olvidando. Amén. Fíjense lo que dice Filipenses, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo ahora, capítulo 3, allí en el versículo 1, gloria a Dios. Mirá, Filipenses 3:1, la Reina Valera 60 tenemos aquí.
Por demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Mírate, lea. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Recién veíamos lo que transmitía el apóstol Pedro. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirle lo que ya le había escrito. ¿Se dan cuenta, hermanos míos? Entonces tenemos dos ejemplos poderosísimos en Pedro y en Pablo, que a él no les importaba de ninguna manera repetirles lo que ya le había escrito, lo que ya les había enseñado, y a ustedes les hace bien que lo repita, dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces es muy, pero muy importante. Es muy importante. Fíjense que a veces nos pasa que quienes les gusta marcar la Biblia, como a mí, a veces dicen, esta palabra, sí, la marqué tal día. Algunos le ponen fecha. Sí, me acuerdo lo que se predicó ese día, me acuerdo. Bueno, pues ya sé lo que dice. No, si el Señor te lleva, por algo te lleva. Es muy importante. Fíjense que el hacer memoria es volver a estar frente a una palabra del Señor ya recibida, y por algo se vuelve a recibir. Amén. Mire qué interesante, gloria a Dios. Fíjense, vamos a Isaías 28. Isaías 28 nos dice la palabra del Señor en el capítulo 10. Isaías 28, 10. Mire, gloria a Dios. Fíjense, ayer compartíamos esto en Batán, que también es una palabra que ya habíamos recibido, ¿verdad? Mire, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón, dice, renglón. Línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ahora, en el mismo capítulo 28, versículo 13 ahora, mira lo que vuelvo a decir. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Entonces fíjense que aquí se repite 2 veces en este capítulo 28 de Isaías. 2 veces se repite esto mismo. Eso es casual. Nada que está en la Biblia es casualidad. Todo está por algo. Amén. En base a esta palabra, lo que ayer mencionábamos con los hermanos, es que el Señor nos ha enseñado y nos vuelve a repetir que lo que esto quiere decir para nosotros es que la bendición de Dios es progresiva. Es renglón por renglón, línea por línea, paso a paso. Amén. Paso a paso, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Qué significa esto? Que nosotros como creyentes tenemos que comprender, todos esperamos la bendición completa, todos esperamos la gran bendición, pero el Señor va obrando progresivamente en nuestra vida. No lo podemos olvidar. Por eso el Señor lo repite 2 veces. Entonces, al no olvidar esto, yo voy a ser agradecido con lo que ya he recibido de parte de Dios. Al recibir esto, ¿no? Al comprenderlo, yo le voy a poder decir, gracias Señor por lo que hiciste hasta este momento. Amén. Esto es muy, pero muy importante, porque el Señor está obrando. Aunque no veamos nada, el Señor está obrando. Aunque muchas veces quisiéramos ver la bendición completa, el Señor está obrando. Mire hermano, gloria a Dios, fíjense, necesitamos ser pacientes, porque si vamos desarrollando esa paciencia, eso nos va a beneficiar para poder esperar a nuestro Señor con fe, con certeza, con convicción. En el año 2007 vino un profeta de parte del Señor y me dio una palabra, gloria a Dios. Mire que yo a los profetas los estudio bien a fondo, a mí no son de mí, ¿no? Gloria a Dios. Los amo en el Señor, pero vamos a probar los espíritus. El asunto es que el Señor me dio la oportunidad, en este siervo del Señor, justamente de probar ese espíritu. Entonces me quedé tranquilo. Lo que yo no sabía que había de parte de una palabra para mí. ¿Verdad? Cuando yo pude probar el espíritu de este hombre en una reunión. Porque de repente estábamos en una reunión, no era la iglesia nuestra, yo estaba dirigiendo esa reunión, estaba dirigiendo no la alabanza, sino estaba dirigiendo todo el culto, ¿verdad? Entonces en un momento se acerca el pastor del lugar, ¿no? y me dice, no voy a predicar yo. Ah, bueno,
¿y quién va a predicar? ¿No? Para que lo presente. Y me dice, vino un siervo de Dios. Digo, ¿quién es? No sé. ¿Cómo que no sabe? Y no sé. Dice que lo mandó Dios. ¿Y vos lo dejás entrar? Sí, y bueno. Era un problema, hermano, gloria a Dios. Era un problema. Gloria al Señor. Bueno, está bien. Vos decís que hagamos así, y está bien, gloria a Dios. Yo obedezco y chao. Entonces viene el siervo del Señor, yo lo presento, un profeta. Y trajo una palabra, pero tremenda, ¿no es cierto? Pero a mí me asombró, porque yo mientras este hombre compartía la palabra, yo oraba al Señor, digo, Señor, es tu pueblo. Porque ese fue mi pesar siempre, mi carga, ¿no? Lo que se transmite desde aquí tiene que estar en la voluntad del Señor, porque todo lo que se transmite causa algo, bueno o malo, amén. Y yo decía, Señor, es tu pueblo, no permita, Señor, si este viene de parte del enemigo, cerrarle la boca, no sé, hace algo, porque a veces ocurre. Y no, todo lo contrario, el Señor me dio paz en mi corazón, y empezó a desarrollar la palabra y fue una bendición grande. Y cuando termina la palabra, me llama, yo que estaba coordinando, me entrega el micrófono y se va a sentar. Muy correcto, no se mandó solo, no hizo ninguna cosa fuera del lugar, al contrario. Entonces cuando me da el micrófono, el Espíritu Santo me dice, mi siervo todavía no terminó lo que yo le mandé a hacer. Uy, entonces ahí estaba el problema yo, porque yo estaba en casa ajena, ¿verdad? El pastor de ese lugar no lo veía por ningún lado, no sé dónde estaba, y yo tenía que tomar una decisión en ese momento. Entonces, digo, Señor, acá se va a armar un lío. Pero bueno, venga hermano, gloria a Dios. Entonces le vuelvo a dar el micrófono y digo, termine lo que el Señor le mandó a hacer acá. Y tenía una palabra específica para varios hermanos. Fue una reunión espectacular, hermosa, maravillosa, bien en la voluntad de Dios. Entonces en esa oportunidad tuve valga la redundancia, la oportunidad de probar el espíritu de aquel hombre del Señor y fue una bendición grande. El hecho es que pasan unos días y vuelve, no en horario de reunión, yo estaba allí. Entonces, para lo que vino a hacer no se dio. Una cosa rara pasó allí, ¿no? O sea, llegó y no lo atendieron, bueno, qué sé yo. El asunto es que no sabía qué hacer este hombre. Dice, pero qué raro. Y se pone a orar. Se pone a orar en un costadito, ¿no? Y después de orar, me llama y me dice, mire, yo tengo una palabra para usted. Evidentemente yo no vine acá a hacer lo que creía que tenía que hacer. Tengo una palabra para usted. Y me dice, el Señor ya le habló. Usted sabe lo que tiene que hacer. Pero va a venir un siervo de Él del lugar a donde usted tiene que ir. Gloria a Dios. Sígalo. Tremendo. Y vaya y haga el trabajo del pastor en ese lugar. Y no termina de decir el trabajo del pastor, que se rectifica de alguna manera, y me dice, más maestro que pastor. Y usted vaya tranquilo, porque yo veo una antena, me dijo. Y si está la antena, está la casa, así que va a haber casa también, que esté tranquilo. Gloria a Dios. Vaya. Y se fue. No lo vimos nunca más. No lo vimos más. Gloria al Señor. Entonces, fíjense que yo tengo una palabra de parte del Señor. Me acuerdo que antes de irse me dijo, únase con su esposa, hagan un ayuno, que el Señor les muestre. Hicimos un ayuno total de 3 días con Marcela, orando en esta dirección, y el Señor nos mandó para acá. Porque ya del año 95 nos dijo que teníamos que venir acá. Entonces Dios, Señor, ¿de qué se trata esto? Pasan 2 días y me dice el pastor general que teníamos en aquellos días, me dice, vos sabés que viene un siervo de Dios, viene a visitarnos. ¿Y de dónde viene? De Mar del Plata. De Chapadmalal, gloria al Señor. Y vino, gloria a Dios. Digo, Señor amado, esto es tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, y se seguía cumpliendo la palabra del Señor. Recuerdo que estuvo allí 2 o 3 días y después yo lo llevé a él, a un compañero que había traído, ¿no? Un hermano, lo llevé hasta Constitución, de donde volvían a viajar, no vinieron en vehículo, venían viajando.
Y recuerdo que el compañero que él tenía, un hombre de nacionalidad boliviana, muy, muy humilde, muy calladito, ¿no? De repente me dice, y daba vuelta, ¿no? Y me daba vuelta, mientras estamos guardando que ya salieron, y me dice, usted no lo toma mal, yo tengo algo para decirle de parte de Dios. Decime, hermano, ¿qué problema? ¿Cómo lo voy a tomar mal? Al contrario, decime. Entonces agarra y me dice, así le dice el Señor, usted sabe lo que tiene que hacer. Punto, nada más. Usted sabe lo que tiene que hacer, gloria a Dios. Entonces fíjese qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque ahí se desató justamente la cosa y ese fue el primer paso que dimos hacia este lugar. Entonces, en este lugar, yo sé, y creo con todo mi corazón, que hay una antena. Y bueno, pero tener la base y los anclajes nomás, no importa, hay una antena. Hay una antena. Por eso que ese estudio que está allí tiene que ver con la palabra que Dios nos dio. Y bueno, pero no está la radio todavía. Pero está el estudio. Están los anclajes. Y en el tiempo del Señor va a estar la antena. Pero está la casa. Y bueno, gloria a Dios. Un poquito aquí, un poquito allá. Renglón tras renglón. Todo se va cumpliendo a su tiempo. Entonces, el Señor, no olvidemos nunca que trabaja con nuestra paciencia. ¡Ay, gloria a Dios! 2 veces dice Isaías 28 que la cosa es progresiva. Mire lo que dice Génesis en el capítulo 41, gloria a Dios, versículo 32. Mire, versículo 32. El suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con nosotros, con el Faraón? Nosotros con el Faraón no tenemos nada que ver. ¿Amén? Pero la palabra de Dios está llena de principios que no cambian. Por ejemplo, nosotros estamos en los días de la gracia hoy, ¿verdad? Desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, iniciamos los días de la gracia. Atrás quedó la ley, estamos bajo un nuevo pacto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿y qué hacemos con la ley? ¿Qué hacemos con el Antiguo Testamento? ¿Lo arrancamos las hojas? No. Entonces la ley era la ley de los días, la ley levítica, ¿no? Estaba justamente la ley de Moisés aquí, en donde el sacerdocio levítico tenía vigencia. Hoy estamos bajo un sacerdocio de Melquisedec, no levítico. Pero los principios que encontramos en la ley no cambian. O sea, cambió el sacerdocio. El apóstol Pablo dice que como cambió el sacerdocio, cambia también la ley, ¿verdad? Pero el principio no. El principio no. Por eso que cambia la ley, pero no el principio. Veamos el principio aquí. Gloria a Dios. Cuando algo sucede o se repite 2 veces, significa que es una decisión firme de parte del Señor y que Dios se apresura a hacerlo. Entonces, si nosotros nos vamos a Isaías 28, vemos que allí nos dice que la bendición de Dios es progresiva y nos lo dice 2 veces. Es algo que está firme de parte de Dios, no cambia, porque lo que Dios afirma no lo cambia. Y que Dios se apresura en hacerlo, entonces lo está haciendo. ¿Cuánto entienden esto? La bendición de Dios es progresiva. Mientras la bendición de Dios es progresiva y vos tenés que desarrollar tu paciencia, ¿el diablo qué hace? Te dice, vos seguís esperando. ¿Y vos seguís creyendo? Sí, no, pero anda a buscar la bendición por acá, por allá. Anda a abrirte paso. Encima te da esta palabra, ¿no? Y el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Vos tenés que ponerte de pie, tenés que golpear la puerta, tenés que empujarla si no se abre, tenés que... Hermano, tenemos que discernir las palabras que hemos recibido de parte de Dios. Por eso que no es molesto para mí, decía el apóstol Pablo, volver a repetirla. El apóstol Pedro nos dice que no tiene ningún problema volver a repetirlo. Y yo tampoco. ¿Por qué? Porque se reafirma nuestra fe cuando la palabra del Señor nos da dirección. Amén. Bueno, gloria a Dios. Dicho esto, vamos a ver qué dice el Señor. Gloria a Dios. Acompáñenme a Marcos, capítulo 7, versículo 21. Ponme la primera imagen que tenemos, y mientras nosotros buscamos la primera imagen que tenemos del tema de hoy, que yo quiero recordarles.
gloria a Dios, y que no se nos puede olvidar. Mire, ¿puede haber cristianos endemoniados? Es la gran pregunta, ¿no? Gloria a Dios. Pero digamos que, ¿para qué nos vamos a meter ahí? Gloria al Señor, ¿no? Lo que yo quiero que veamos es esto. En realidad, donde reina el Espíritu de Dios, no podría reinar las tinieblas. Amén. O sea, eso es una... Donde está el Espíritu del Señor hay libertad, dice la Biblia. ¿Verdad? Ahora, fíjense, a mí me ocurrió algo que me golpeó duro. Nosotros comenzamos el Ministerio Radial allí en San Francisco Solano, y me acuerdo que una madrugada terminamos el programa y alguien que estaba escuchando el programa agarró una bicicleta y se vino hasta la radio, ¿no? Y estaba mal este hermano, estaba mal, estaba perturbado, un hermano en Cristo. Entonces llega con su bicicleta, todo transpirado, cansado, porque quería darle para que no nos vayamos. Entonces llega a 1:10 de la mañana, nosotros ya estábamos saliendo de la radio, y me explica el problema que tiene. Este hermano estaba muy exaltado, vos lo veías muy mal, y me dice, yo estoy endemoniado. Gloria a Dios. Entonces yo comienzo a charlar con él, a hacerle algunas preguntas, a indagar un poquitito de qué se trataba la cosa, y estaba sirviendo al Señor en un tiempo atrás, había dejado de servir a Dios, justamente por las perturbaciones que tenía. Entonces, fíjense que yo recuerdo que esa noche, digo, hermano, si vos proclamás con tus labios que vos estás endemoniado, vas a terminar actuando de esa manera porque el diablo va a seguir aprovechando esto. Pero yo quiero recordarte algo. ¿Vos sos un creyente nacido de nuevo? ¿Vos aceptaste a Jesucristo como único Señor y Salvador en tu corazón? A partir de ese momento, obviamente que la respuesta fue afirmativa, a partir de ese momento el Espíritu Santo vino a morar a tu corazón. Entonces, donde habita el Espíritu Santo, donde habita la luz, no pueden habitar las tinieblas. No pueden habitar las tinieblas. Pero hay cada cristiano, hermano, ¿pero qué pasa entonces? ¿Amén? Si las tinieblas no pueden habitar, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que puede haber, porque le damos lugar, una gran influencia. ¿Amén? Hablo de gran, porque a veces parece como que algún cristiano está medio endemoniado, ¿no? Si no hay algunas influencias que quieren perturbar nuestra vida, pero una gran influencia. ¿Qué es una influencia? Una cosa es una posesión demoníaca, que está poseído, tiene, ¿dónde está el diablo? Adentro. ¿Amén? La influencia está afuera. Ahora, si está afuera la influencia, ¿por qué adentro no puede entrar? Porque puede ser que el Espíritu de Dios esté contristado. ¿Amén? Puede ser que esté contristado por nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros dichos. Entonces hay una influencia. Esa influencia, ¿cómo trabaja? ¿De qué se vale toda esa influencia externa, ¿no?, que rodea al creyente para atacar su vida? De los sentidos. Recordemos los sentidos. Vista, oído, ¿no? Bueno, entonces, esos sentidos los va a utilizar el enemigo para influenciar nuestra vida. ¿Amén? Para influenciar nuestra vida. Entonces, fíjese que el negocio más grande que tienen las tinieblas es hacernos creer que estamos endemoniados. ¿A alguno de ustedes no le ha pasado en algún momento, o no ha participado, o de repente no ocurrió un momento de liberación estando usted? Y ninguno de ustedes pensó, a ver si me oran a mí, yo estoy endemoniado también. A ver si me sale un chamuco, ¿no? A ver si me sale algún bicho y yo no. ¿A cuánto le pasó eso? No sea mentiroso, que lo pensamos todo eso. A todos nos pasó eso. A todos nos pasó eso porque de repente decían, ay, Señor, a ver si yo también. Y por ahí capaz que no fuimos a la reunión, ¿no? O sea, es tremendo. ¿De dónde salió eso? El enemigo. Es el enemigo, hermano. El enemigo que te infunde temor y te dice, no, salí de acá, a ver si todavía, mirá qué papelón si te llegas a endemoniar vos, gloria. No, o sea, mirá si te manifestás, gloria. Todos te dicen hermano y vos te vas a manifestar, ¿qué va a pasar? Gloria a Dios. No, hermano, son todos, o sea, comprendamos, donde habita la luz no puede habitar tiniebla, no hay comunión, no pueden habitar juntos. ¿Cuánto entienden esto?
pero hay cristianos que te las regalo y tienen unos comportamientos bravos. Claro que sí, porque las influencias de tal manera trabajaron en su vida que fueron ganando terreno, fueron generando distintos pensamientos para la hora de las tinieblas, sus ojos se desviaron, ya dejó de ser un ojo bueno para transformarse en un ojo malo, sus dichos ya dejaron de alabar a Dios para estar proclamando otras negatividades, etcétera, etcétera. Entonces, hay influencias de parte del enemigo que el pueblo de Dios sufre hoy. Mire, vamos a avanzar un poquitito a la siguiente imagen que tenemos aquí. Este verso que hemos visto en Marcos 7, 21, ahí podemos encontrar 13 códigos o sellos que establecen estos versículos. Mire, acompáñenme, déjame esta imagen. Vamos nosotros con nuestra Biblia a Marcos capítulo 7, versículo 21 y 22. Mire, gloria a Dios. Vamos a leer a partir del versículo 20. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Amén. Porque dentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Gloria a Dios. Entonces, ustedes fíjense, la Biblia nos dice que esto sale del corazón del hombre. Hay un listado de 13, menciona 13 códigos que el enemigo intentará codificar nuestra vida con ellos, para que tomemos el hábito de cada uno de ellos, o de algunos, o que empiece con uno. Pero el listado, en el capítulo 7 de Marcos, versículo 21, lo encabeza los pensamientos. Los pensamientos. Amén. La Biblia dice, tal como piensa, tal es él. O sea que nosotros somos como pensamos. Si nuestra mente no se renueva, si nuestros pensamientos no se renuevan, vamos a seguir siendo siempre el mismo. Amén. O sea, hoy nos ponemos una corbata, agarramos la Biblia, pero seguimos siendo siempre lo mismo. Entonces, de repente, fíjense qué tremendo, porque está lleno de creyentes así. Lleno, que no cambian. ¿Por qué no cambian? Es porque están endemoniados. No se trata que están influenciados. Pero esa influencia llega a la vida del cristiano y comienza a ingresar por los sentidos. Por los sentidos. Entonces nosotros vemos acá que el enemigo los va a utilizar. Por ejemplo, fíjense en la lista, volvamos a la lista. Malos pensamientos. ¿Quién no tuvo un mal pensamiento? Ninguno. Bueno, gloria a Dios. Yo solo. Bueno, ¿saben los malos pensamientos? Los adulterios. No, cruz diablo, pastor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a suponer que ya avanzamos y que ya entendimos que eso no va. Gloria a Dios. Las fornicaciones, de ninguna manera. ¿Me estás insultando, pastor? Bueno, vamos a dar por sentado de que ya entendimos, eso tampoco va. Los homicidios, menos que menos, pastor. Bueno, vamos a suponer que ya avanzamos y entendimos eso. Los hurtos, yo ya no robo más. Bueno, gloria al Señor. ¿Y cómo andamos con la avaricia? Ay. De ninguna manera, pastor. ¿Y las maldades? Gloria a Dios. ¿Y las maldades cómo andan? Mire, no, yo ya cambié. El engaño, la lascivia, la envidia, uy, la maledicencia. ¿Qué vendría a ser? El decir mal. Amén. El maldecir. Maldecir. Digo mal. Amén. Gloria a Dios. La soberbia. La insensatez. Fíjense, hermano, la lista larga, gloria a Dios, son 13, gloria al Señor,
Pero todo comienza con el pensamiento. Vamos a dejar de lado aquello que son re obvios, ¿no? Porque no nos vamos a detener en la fornicación, no nos vamos a detener porque eso ya cae maduro. O sea, el único que no lo ve que lo está haciendo, o no lo quiere ver, ¿no? Pero digamos que hay cosas que caen de maduro, gloria a Dios. Si nosotros andamos robando por la calle, obviamente que no sabemos que no está bien eso, ¿no? Pero, por ejemplo, encabezando esa lista con la avaricia. Esto es tremendo, hermano. Nosotros necesitamos una elección de parte de Dios, un trabajo de parte de Dios, para quitarnos eso, las envidias. Tenemos que, o sea, el Espíritu Santo tiene que trabajar. ¿Y cómo va desatando su trabajo el Espíritu Santo? Renglón tras renglón, línea tras línea. Progresivamente va abriéndonos el entendimiento para que podamos comprender que todas esas cosas no pueden estar en nuestra vida. Y en este camino, en este peregrinaje que estamos desarrollando, el trabajo del Espíritu Santo es ir desalojando todas estas cosas de nuestra vida. Vamos a avanzar un poquito más. Mirá, gloria a Dios. Fíjense, Marcos 7:20 se decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Y el 21, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Entonces, los malos pensamientos dictan las otras cosas. Por algo está encabezando. El orden de la palabra, nunca se olviden. El orden de la palabra. En la palabra hay un orden. Encabezando la lista están los pensamientos. Uno, antes de caer en fornicación, primero lo pensó. Uno, antes de caer en adulterio, primero lo pensó. Uno, antes de robar, primero lo pensó. Uno, antes de tener envidia y que se manifieste la envidia, lo pensó. Todo esto se desarrolla en el pensamiento. Por eso que el orden es muy importante. Ahora, fíjense, hermano, hay situaciones que nosotros creemos que no son tan graves como otras. Si hablamos del homicidio, si hablamos del adulterio, hablamos de la fornicación, y no, eso son cosas bravas, son pecados contra el cuerpo, terminar con la vida de alguien, no, esto es muy grave. Pero en la lista está la avaricia. Está el decir mal. Amén. Entonces, la envidia, la lascivia. Entonces, fíjense que todo esto no es de menor rango la cosa que podemos decir, bueno, con esto podemos seguir caminando. O sea, tenemos que dejar que el Espíritu Santo siga trabajando para que empiece a ahogar con su Santo Espíritu esa influencia en nuestra vida. Amén. Vamos a avanzar otro poquito. Mirá, gloria a Dios. Fíjense, a mí no me va a pasar, decimos nosotros. Mirá lo que dice la Biblia. Un apóstol de Jesucristo, Pedro, después de haber recibido la revelación de quién era Cristo, porque dijo, tú eres el Hijo de Dios, así dijo Pedro, fue afectado por un pensamiento diabólico. Y Cristo lo reprendió. Sal de mí, Satanás, le dijo. ¿No? Gloria a Dios. Otro discípulo, Judas. Bueno, Judas, ¿qué querés, pastor? Bueno, está bien. ¿Pero y Pedro? Vamos a ponerle que dejemos al lado a Judas, gloria a Dios, que era un bandido. ¿Pero y Pedro? Sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, dijo el Señor. Y sin embargo, fue afectado, fue influenciado. Entonces, fíjense que todos estos versos indican que Satanás puede afectar el pensamiento del creyente. No es que no lo puede hacer. Por eso que nosotros debemos estar atentos a esto y qué importante es que podamos recordar estas cosas. ¿Amén? Mire, vamos a avanzar un poquito más, mi hermano querido. Fíjense, yo quiero que a nosotros nos quede claro esto. Mire, hay dos conectores, podemos decirlo, llamarlo de esta manera, el del mundo natural y el mundo espiritual. Uno es el cerebro y otro es la mente. Amén. Avancemos. Satanás ataca la mente. Y otra cosa es el cerebro. Gloria a Dios. Fíjense. El cerebro es la parte que conecta con lo físico. Es la parte natural. Va conectado con las células, con los nervios, etcétera, etcétera. La parte natural de nuestro cuerpo, ¿verdad? El cerebro es el gran conector en el mundo natural, ¿no es cierto? Está conectado con los 5 sentidos que el hombre posee. Entonces aprendemos todo lo que aprendemos en la vida es a través de los 5 sentidos. Absolutamente todo. ¿Amén? Absolutamente todo. Huguito cuando era chiquito se acercó al horno. Puso la mano,
Chao, gloria a Dios. Dijo, acá no tengo que poner mala mano. Amén, gloria al Señor. Se quemó. Entonces, por el tacto, aprendió que el horno está caliente. Gloria. Todo lo aprendemos así. ¿Cuánto entienden esto? Ay, Señor. Porque el cerebro controla al mundo del hombre natural. El hombre natural, estamos haciendo referencia al hombre natural, es aquel hombre que no ha recibido al Espíritu de Dios, no ha recibido el Espíritu Santo, no ha recibido a Cristo, no se renovó su mente. Entonces todo lo ve de manera natural. Entonces fíjense que nosotros, creyentes en Cristo Jesús, muchas veces terminamos naturalizando todo. Pero algo tiene que cambiar, con equilibrio, obviamente, porque la Biblia dice que un mismo suceso le ocurre a un justo que a un injusto. ¿Verdad? Que el Señor hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Entonces, quiere decir que en este tránsito, en esta vida, nos van a ocurrir cosas, vamos a tener distintas experiencias que a lo mejor no escapan de lo que puede llegar a vivir alguien que no sigue a Cristo. Amén. Pero lo interesante es qué efecto causa en nuestra vida. Fíjese que cuando nosotros, una de las grandes acusaciones de Satanás, cuando a nosotros nos pasa algo que creemos que sale de los parámetros normales, viene la acusación del diablo y te dice, a vos te pasa esto, vos sos cristiano, a vos no te puede pasar esto. Y nosotros le creemos y vamos cargando eso. ¿Y qué hacemos? Como ya lo creímos, lo vamos cargando, pero lo tenemos que esconder. Porque si se entera otro cristiano, si se entera el pastor, si se entera mi hermano, se entera mi hermana, ¿y cómo voy a quedar? Entonces más vale. Pero todo lo que nosotros escondemos y tapamos, el diablo lo va a utilizar. ¿Cuánto entienden esto? Lo va a utilizar en nuestra contra. Miren, gloria a Dios. Fíjense, gracias Jesús. A mí me llamó siempre la atención la similitud, ¿no?, que hay entre algunas leyes del mundo espiritual y las leyes terrenales. En cuanto, por ejemplo, a la jurisprudencia estamos hablando. Fíjense que cuando se detiene a alguien, ¿qué se le dice? Todo lo que diga será usado en tu contra. ¿Amén? Entonces, de alguna manera, estoy diciendo, mejor cállate porque la podés embarrar. ¿Amén? Cuando se acercan de repente por primera instancia delante del juez, tienen la chance de no declarar y pueden no declarar. ¿Por qué? Porque a lo mejor sus declaraciones no van en concordancia con la estrategia de la defensa, entonces más vale cállese la boca y no diga nada porque todo va a ser usado en su contra, ¿verdad? De repente lo que una persona se puede declarar culpable, pero delante del estrado se declara inocente, entonces la declaración de culpabilidad que hizo fuera de ese ámbito no sirve. Entonces fíjese que esto es tremendo, nuestras palabras tienen poder. Y el tema es ver delante de quién los decimos. ¿Amén? Porque delante de quién digamos lo que decimos puede llegar a tener incidencia en nuestra vida o no. ¿Amén? Fíjense, el cerebro es capaz de llevar las leyes del cuerpo. Gloria a Dios. Por ejemplo, mire, yo les conté a ustedes cuando dejé de fumar, me quedó el hábito de estar tirando la ceniza cada rato en la mano. Yo andaba así, ¿no? Y andaba con la lapicera, ¿no? Y tiraba, ¿no es cierto?, la ceniza. A veces me la ponía en la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque son las leyes de los miembros que siguen vigencia todavía porque están sujetas a los hábitos que uno tiene. A medida que el Señor va trabajando en nuestra vida y nos va limpiando, nos vamos liberando de todas aquellas cuestiones y empezamos a ser libres y a despojarnos de todos esos malos hábitos. Pero, ¿quién le daba la orden a la manito de hacer así? Cerebro. ¿Amén? Porque todo lo gobierna el cerebro. Gloria al Señor. Entonces Satanás ataca la mente para que interfiera. ¿Amén? Y la mente avanza hasta el cerebro para que nuestro cuerpo comience a ejecutar su voluntad. Fíjense, vamos a avanzar un poquito, porque hasta acá tenemos el cerebro. Gloria a Dios. El pecador es motivado por los sentidos. ¿Hay pecadores acá? Todos somos pecadores. Entonces, el pecador es motivado por los sentidos. ¿Satanás va a respetar los sentidos nuestros porque somos cristianos? No, porque le damos lugar siendo pecadores. Entonces, fíjense, todo lo que nosotros aprendemos en la vida es a través de estos 5 sentidos. Lo mencionábamos recién. Por lo que ven los ojos, aprendemos la pornografía.
Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Yo esperaba cumplir los 18 para ir a ver la película prohibida al cine, al Gran Plaza, allá en San Martín. Gloria a Dios. Y fue una victoria porque entré a los 15. Como yo era medio altito, medio grandote, me dejaron entrar. Gloria a Dios. Amén. Obviamente que nada que ver con las películas prohibidas de hoy, ¿no? Esa película, mira, yo me fui a ver una del Gordo Porcel. Oye, para los chicos de infantes. Los tiempos cambiaron. Pero el hecho es que todo lo que nuestros ojos ven, si no están siendo afectados por el Espíritu Santo, van dejando registros en la memoria y va trabajando, gloria a Dios. Fíjense, pornografía, una persona del sexo opuesto que lo atrae, todo entra por los ojos. Usted recuerde la primera vez que se dio cuenta que lo estaban mirando, una persona del sexo opuesto, ¿qué pasó? ¡Qué silencio! Gloria a Dios. ¡Qué silencio! Yo me acuerdo que... Gloria a Dios. Cuando me di cuenta que una chica me estaba mirando, no que yo miraba a la chica, ¿no? Sino que una chica me miraba y digo, wow, ya soy más grande. Ya me están echando el ojo, dice alguno, ¿no? Gloria a Dios. Entonces fíjese que todo eso te va afectando. Ya te va afectando. Entonces de repente ya cambia tu comportamiento. Y bueno, ahora me miran, entonces ahora me voy a poner más, ¿no? Ya cambió la cosa, gloria a Dios. Ay, Señor. Todo lo que oye, la música, hermano. Fíjese que yo me di cuenta cuando llegué a Cristo que yo no escuchaba las letras de las canciones. Francamente, yo no escuchaba las letras. Yo no sé si alguno le ha pasado, ¿no? A mí me ocurría eso, ¿no? O sea, a mí siempre me gustó la música, todo fenómeno, pero yo no escuchaba las letras de las canciones. Cuando llego a Cristo... en esta nueva vida voy entendiendo poco a poco la importancia que tiene lo que nosotros le cantamos al Señor. Entonces vamos prestando atención a las letras que le cantamos a Dios y al mismo tiempo, si tenemos oportunidad, podemos llegar a escuchar algo y qué era lo que entraban por nuestros oídos, hermano. Esto es tremendo, esto es tremendo. Entonces, claro, yo digo, pero yo no escuchaba nada entonces. Y las tonterías que escuchábamos cuando estábamos lejos del Señor. Y las cosas que terminan afectando nuestro carácter, afectándonos, hermano. Es impresionante esto. Esto es tremendo. Mire, gloria a Dios. Fíjense que, y todo se va, ¿no? Fíjense, el Señor tiene un plan de bendición para nuestra vida. ¿Cuántos no entienden esto? El otro día nos reíamos con uno de los chicos porque yo le contaba... No viene al caso por qué le contaba, pero bueno, por el caso que estábamos mencionando, el hecho que recordé una canción, un tango, que se llama El tapado de Herminio. No sé si alguno de ustedes lo conoce, pero relata la historia de uno que se endeudó para comprarle un tapado, ¿no? Para comprarle un tapado a una mujer de la vida, ¿no es cierto? Entonces, y terminó endeudado por el tapado de Herminio, gloria a Dios. Entonces fíjense que, por ejemplo, hay muchos tangos que hablan sobre, no que el rescate de una mujer de la vida, sino que muchos hombres tomaban a una mujer de la vida y las hacían sus esposas. Y después se llevaban un flor de problema a su casa, ¿no? Pero bueno, la cosa iniciaba por allí. Y recuerdo que yo escuchaba mucho esos tangos, no porque me gustara tanto el tango, sino que donde yo me movía en el ambiente, recién empezaba a trabajar, era muy chiquito, ¿no? Y ahí escuchaban rapidísimo todas las mañanas. Entonces, toda la mañana. Después iba a mi casa y mi papá con grandes valores. Y dale, ¿no? Gloria, que Soldán, que Torri, qué sé yo, y qué sé cuánto, bueno, y la milonga y no sé cuánto. Entonces, todo eso me hizo escuchar muchas letras, por ejemplo, del tango. El tango es bien bravo, hermano. Amén, porque hay cada letra, hermano. Ay, Señor amado. Pero yo me doy cuenta que no las escuchaba. Pero el enemigo te va preparando. Todo eso te va preparando. Me acuerdo que yo recuerdo en una oportunidad, yo meditaba mucho sobre esas canciones, ¿no? Porque el Señor tiene un plan, pero Dios te quiere mandar para el plan de Él y el enemigo te quiere llevar para el plan de Él, ¿no? Entonces Dios tenía un plan preparado para mi vida. Tenía una mujer de Él. Amén. ¿Y el enemigo dónde te quiere llevar? Para que tengas la mujer de ellos. Amén. Gloria a Dios. Entonces recuerdo que se vino a mudar una pareja en la esquina de casa
Y era una pareja, la mujer había salido de un cabaret y el hombre era un trabajador, se enamoró perdidamente de esta mujer, empezaba una vida nueva. Usted no sabe los problemas que tuvo ese pobre hermano. Hermano, espero que sea hermano, gloria a Dios. Pero los problemas que tuvo, gloria. Y todo eso va generando pensamientos, gloria a Dios. Esto es tremendo. Después sale una película. Los muchachos de antes no usaban gomina. Entonces usted iba a ver la rubia Mireya trabajando en el cabaret y el muchacho, un buen muchacho de familia, que se enamora de la Mireya para rescatarla. Entonces todo va trabajando y va gestando. Entonces tu oído está escuchando, tus ojos van escuchando. Y yo cada vez estaba más lejos de Marcela. Ahí. No sé si me entiende. ¿Por qué estás cada vez más lejos? Y porque la figura que se va formando en tu cabecita es otro modelo, es el modelo del diablo, no el modelo del Señor. ¿Cuánto entienden esto? Pero claro, hermano, es muy importante esto. Fíjense los muchachos que hoy tenemos aquí en el Señor, están creciendo en el Señor, se están desarrollando en el Señor, y su cabeza no está tan contaminada. Amén. Entonces los pensamientos, la mente de Cristo empieza a reinar. Y obviamente que sus acciones van a ser muy distintas a las de alguien que estuvo muy lejos del Señor. Entonces, por eso que nosotros, los que estuvimos un tiempo, yo tuve 29 años lejos del Señor, hasta que lo acepté en mi corazón. Entonces, yo tengo que trabajar mucho, hermano mío, cada día, sin desmayo, para abandonar todos esos pensamientos. La memoria no se te borra en un 100%, pero está en cada uno de nosotros el darle lugar a esos pensamientos o no. Nosotros decidimos. Uno de los grandes engaños de las tinieblas es hacernos creer que nosotros no tenemos voluntad propia, que vamos a hacer lo que Él quiera, porque Él tiene poder. Es mentira. Él no puede tocar nuestra voluntad. No puede. Si yo me decido, en el nombre de Jesús, a seguir los caminos de Cristo, a pensar como Cristo, a alcanzar los pensamientos de mi Señor, lo voy a lograr. Pero si flaqueamos y decimos, no lo voy a poder lograr porque yo, qué sé yo... Yo conocí un varón que se la pasaba repitiendo todos los días, cuando teníamos oportunidad de hablar algo así. Pero muchos años lejos de Cristo, cambiar la cabeza ahora es muy difícil. ¿Qué va a ser difícil? Hay que disponerse, hay que empezar a aborrecer esa vieja vida y comprender que tenemos que empezar de nuevo y aprender de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces aquí tenemos los sentidos. Amén. Lo que olfatea. Eso no parece tanto, ¿no? tan importante. Pero hay perfumes que te van a traer recuerdos a vos. ¿Amén? No sé, hermano, ¿te quiere decir un testimonio? No sé, te cuente, gloria. Pero hay perfumes que te van a traer recuerdos. Gloria a Dios. Mira. Gracias, Jesús. Fíjense, hermano mío, que olores de comida, por ejemplo. Olores de comida. ¿Te van a recordar? O una buena experiencia, o una mala experiencia, pero te van a traer un recuerdo. Entonces, todos estos sentidos el enemigo los va a utilizar. Amén. Vamos a avanzar un poquito. Mire, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Entonces, como consecuencia de la parte emocional del hombre natural, es cautivada por Satanás. Es cautivada por Satanás. ¿Cuánto entienden esto? Mire, gloria a Dios. Fíjense. A veces se van desatándose. El Señor trabaja progresivamente. El diablo es imitador de las cosas de Dios. Y también trabaja progresivamente. Despacito, despacito te va trabajando y vos no te das cuenta. ¿Cómo lo hace? A través de las influencias a tu alrededor. Por eso nosotros tenemos que despertar. Tenemos que despertar. No podemos dormirnos en esa área. Fíjense, el mundo emocional del hombre natural es controlado por las emociones. Entonces, fíjense, lo que sentís en la música, ¿no? Lo que ves en la pantalla, lo que ves, gloria a Dios. Y Satanás es el motivador de ese mundo emocional. Él lo motiva, ¿amén? Pero lo hace encubiertamente, vos no te das cuenta. Recordamos a la abuela en estos días con Marina, y la abuela le decía, poneme un tanguito, ¿no?
Gloria a Dios. Claro, porque eso le hacía evocar sus épocas de danzarina, ¿no? Gloria a Dios. Y cómo bailaba el 3x4 y ahí, ¿no? O el 2x4, no sé cómo es la cosa. Gloria a Dios. El tema es que, ¿a dónde lo trasladaban esos tanguitos? Y lo trasladaba a su juventud. Mira cómo te miro, gloria a Dios. Entonces, fíjese que, claro, trasladaba a su juventud. Y fíjese que los peores horrores que cometió mi mamá los hizo en la juventud. Es tremendo. Entonces, Satanás lo motiva todo esto. Lo motiva. Acá tenemos otra bandida, ¿eh? Gloria al Señor. Entonces, y termina hasta afectar lo físico a través del cerebro, los 5 sentidos. Amén. Entonces, hay cosas que yo me doy cuenta en mi persona, por ejemplo, yo creo que a usted le debe pasar lo mismo, que desaparecieron de tu memoria. Cosas que no hace fuerza para recordar y no. Porque el Señor sabe que no es necesario eso. Pero no todo se borró. Amén. Entonces, nuestros sentidos pueden llegar a evocar ciertas situaciones del pasado que nos hacen retroceder, no avanzar. Amén. No avanzar. Entonces, es muy importante que nosotros cambiemos nuestra mirada. No podemos ser hombres y mujeres naturales, con un pensamiento natural, con una mirada natural. De ninguna manera. El hombre natural de repente le prenden un saumerio y muy bien. A mí me prenden un saumerio y yo me descompongo. Amén. Y bueno, ya antes usábamos pachuli, así que no vamos a mandar aparte. O sea que fíjense que no se trata de la fragancia en sí, sino que se trata de la motivación de esa fragancia. Amén. Mire, gloria. Vamos a avanzar otro poquito. Gracias, Jesús. Mire este texto. Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es tremendo esto, hermano. Esto es tremendo. Mire, en otro tiempo anduviste según la corriente de este mundo. Gloria a Dios. Pero cuando el enemigo logra meternos en el camino de la desobediencia al Señor, esto se vuelve a activar. Esto se vuelve a activar. Fíjense, hay hermanos que se fueron de sus iglesias y retrocedieron a tal punto que volvieron a los viejos hábitos. ¿Por qué? Y porque al irse, no es que están enojados con fulano o con mengano, sino que le están desobedeciendo al Señor, se van de sus caminos. Amén. Se van de sus caminos. Entonces, es un hijo de desobediencia o una hija de desobediencia. ¿Y qué hace? Todos aquellos caminos que anduvimos en otro tiempo, viene la evocación, viene la seducción y viene otra vez la caída. Amén. Y te hace retroceder peor que antes. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hoy tenemos que ser distintos, hermanos. Tenemos que esforzarnos. No puede ser que siempre caigamos en la misma trampa. Hay que determinarse. Y bueno, pero si no lo logré, pastor, mire qué desastre, otra vez en el pecado. Bueno. Basta de lamentaciones. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? Decisión. O sea, ¿vamos a cambiar o no vamos a cambiar? Vamos a cambiar. Eso requiere un esfuerzo. Eso requiere una decisión. Y por ahí empezaste medio de los tumbos y volvés a caer. Y así no ve que no lo puedo lograr. ¿Qué no lo vas a lograr? Sí que lo vas a lograr. Vamos, un tropezón nos caída, pero ya unos cuantos tropezones. No importa. Tenés que luchar, hay que pelear. No nos podemos dar el lujo de quedarnos vencidos en el campo de batalla. ¿Cuánto entienden esto? Y pero soldado que huye sirve por otra guerra. Todos pensamientos de ayer. Mira, hermano, gloria. Vamos a avanzar otro poquito. Gracias, Señor. Ay. Por otro lado vemos la función de la mente. Ya no estamos hablando del cerebro, estamos hablando de la mente. Y cómo puede ser afectada desde lo natural hasta lo espiritual, a través de los 5 sentidos. Miren qué interesante esto. Satanás juega con la mente
pero a través de los sentidos. ¿Cómo? Exactamente. Mira, hermano. Sensaciones que uno puede llegar a tener, experimentar, versus la fe. ¿La fe qué es? Creer sin ver. ¿Amén? Creer a veces sin sentir nada. Creer. Creerle al Señor. Creerle a su palabra. ¿Qué tenés? La palabra del Señor. Eso se tiene que transformar en certeza y convicción. Pero no sentís nada. Gloria a Dios. Qué sé yo fui a la iglesia, ¿viste? Pero no siento nada, qué sé yo, no sé. ¿Y qué tiene que sentir? Y bueno, pero algo se tiene que mover, el poder de Dios, y me tiene que tocar, y algo tiene que pasar. Entonces me voy para acá, me voy para allá, pero si yo no tomo la decisión de ponerme en las manos del Señor enteramente y obedecerle, yo no cambio más. O sea, hay un momento en que tengo que tomar esa decisión. Si yo me sigo moviendo por las sensaciones, por los pensamientos, por los sentidos, no voy a llegar muy lejos en el camino del Señor. Amén. Porque fíjense que el Señor Él mismo muchas veces va a permitir que nosotros no sintamos nada, porque está probando nuestra fe, está probando nuestra obediencia. ¿Cuánto entienden esto? Sensaciones versus la fe, patrones de pensamiento. Yo pienso así de esta manera, me enseñó mi papá le enseñó el abuelo, nosotros tenemos esa corriente, somos así, qué sé yo, somos de esta manera de pensar. ¿Alguno escuchó eso alguna vez? Somos de esta manera de pensar. Y claro, uno es de la manera que piensa, pero resulta que hoy tenemos una nueva vida. Hay que pensar de otra manera, hermano. Gloria a Dios. Hay que pensar de otra manera. Cuando el Señor escoge a alguien, lo va a involucrar en un plan divino. Y cuando ese alguien persevera en sus propios pensamientos, las cosas no le salen. Y lucha. Y el enemigo coopera para que te frustres. Y en realidad lo que no estás entendiendo es que el Señor quiere que vos pienses como Él. Para eso tenés que conocerle. Mire. Gloria a Dios. Fíjense, yo recuerdo, nosotros en mi familia tenemos lo que se le puede llamar un pariente exitoso. Que las cosas más o menos le fueron bien, gloria a Dios. Entonces recuerdo que una vez hicimos un negocio juntos y me dice, mira, vamos a hacer una cosa, bien humilde, ¿no? Vamos a hacer una cosa, me dice, vamos a seguir la línea que yo seguí porque a mí me fue bien. Y sonaba razonable, o sea, de repente... persona que le va bien, bueno, vamos a seguir por acá, gloria a Dios. Pero a mí no me salía por ahí. Por la sencilla razón de que el Señor tenía otros planes. Pero yo no lo entendía. Amén. Entonces, cuando nosotros perseveramos en un pensamiento natural, provenga de donde venga, y somos escogidos del Señor, muchas cosas no van a salir. Porque Dios sencillamente piensa otra cosa sobre nosotros. Fíjense que muchos de nosotros, los creyentes, llegamos a Cristo y en nuestro haber, en nuestro historial, encontramos una vez hasta una serie de fracasos. ¿Amén? ¿Y los fracasos por qué? Y porque Satanás siempre se metió en el medio, siempre hizo lío, claro. ¿Y quién le dio derecho? Nosotros. ¿Y por qué le dimos derecho? Y porque estamos en el lugar equivocado, con el pensamiento equivocado y con las palabras equivocadas, todo equivocado, porque nuestro camino era otro. Si nosotros nos ponemos a meditar un instante, si usted revisa su historial y Dios se lo permite, usted se va a dar cuenta que en algún momento usted le dijo que no al Señor. En algún momento de su vida, antes de llegar a Cristo, por alguna razón, lo puso un costadito. Y eso tiene consecuencias. Yo viví los 15 años más negros de mi historia, por haber dejado de lado al Señor. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios tiene una vida distinta a la nuestra. Es muy importante, hermano. Y si nosotros notamos que estamos viviendo una vida mejorada a la que vivíamos antes, pero el Espíritu Santo nos va a dar convicción de que no es algo bueno, pero todavía no llegó a lo excelente, a la excelencia.
El Señor está trabajando en nuestra vida. Entonces debemos dejar que siga trabajando, porque si no lo dejamos, Él va a detener su obra. No porque quiera hacerlo, sino porque nosotros no lo dejamos. Por eso que los pensamientos, todo comienza allí. Pensamientos cíclicos, vos de repente dejaste de pensar de una manera, te olvidaste, listo, chao, gloria a Dios, Señor me liberó, y de repente aparece otra vez. Y te desequilibrás, ¿y cómo me puede pasar esto? ¿Y cómo no te va a pasar? Sí, se te tiene que pasar, porque el Señor va a probar tu fe. Y ahí está tu certeza, tu convicción. Ahí decís, no, yo no voy a perseverar en este pensamiento. Yo voy a perseverar en el pensamiento que el Señor me transmite, lo que la palabra de Dios me transmite. Porque si persevero en este pensamiento, vuelvo a caer. ¿Cuánto entienden esto? Mire, vamos a avanzar otro poquito más y ya nos vamos. Ya lo dejo tranquilo. Jesús dice que sus ovejas conocen su voz. Hablamos de los sentidos. Uno de los sentidos, ¿cuál es? El oído. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, hermano mío, esto es tremendo. Porque las voces que nosotros oímos son la de Dios, o la del alma, la del diablo, o la de un extraño. No es que Dios es el diablo nomás. O sea, la lista es más larga. Podemos oír la voz de Dios, gloria al Señor. Podemos oír la voz del alma. Domingo, 9 de la mañana. Qué lindo día para hacer un asadito allá. Camino a Chapalmalal, ¿no? Gloria. ¿Quién te está hablando? El alma. El olfato, que quiere sentir el humito, ¿no? El oído, que quiere sentir chillando ahí el cuerito, ¿no? De gloria al Señor, ¿no es cierto? La parrilla. Ahí está el alma hablando, ¿no es cierto? La voz del diablo. Nosotros pensamos, yo soy el diablo. No, hermano, no. A veces la voz del diablo hasta es agradable, hermano. Es tremendo esto, porque el engaño es grande. El engaño es grande. Él no va a venir con los cuernos, con el tridente, todo colorado y con una cola larga. No, va a venir de otra manera. O la voz de un extraño. Pero Jesús dice que sus ovejas conocen su voz. Fíjense hoy lo que está viviendo el pueblo del Señor en cuanto a esto, la voz de un extraño. El pueblo del Señor está escuchando tantas voces que ya no escucha más la voz del pastor, no la conoce más. Porque está escuchando tantas voces, tantas prédicas, tantos mensajes, tantas que la voz, ya el pastor les conoces. Y esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo. Porque el Señor nos pone un ministro, ¿para qué? ¿Para que esté pintado y de adorno? No, para que ministre nuestra vida. Y nos va tenemos que entender algo. Hay un lugar para congregarnos. Hay un espacio que Dios ha preparado y hay una voz por la cual el Señor nos va a ministrar. Entonces, en el camino del Señor, no todos son rosas, no todos son momentos de unción, no todos son momentos de gloria, de milagros sobrenaturales, no, hay de los otros momentos. Pero, hermano, ¿qué pasa en una familia? Hay momentos buenos y momentos malos. Y papá o mamá son papá y mamá en los momentos buenos y en los momentos malos, no es que nos deshacemos de ellos en los momentos malos. Lo mismo pasa en la iglesia. Entonces, fíjense, si nosotros nos afectan los sentidos, vamos a oír cuando todo está bien. Y cuando todo está mal, tenemos que seguir oyendo. ¿Por qué? Porque es la voz que el Señor nos pone para dirigir nuestros pasos. ¿Cuánto entienden esto? Fíjense, yo les puedo asegurar que yo este fin de semana tenía unas ganas de predicar otra cosa. Pero lejos, gloria a Dios. Porque el Señor me estuvo dando algunos temas lindos y estoy muy entretenido y entusiasmado con eso y tenía ganas de compartirles yo algo de eso. Pero el Señor me dijo, vamos a recordar este fin de semana. Vamos a recordar, porque hay cosas que se nos olvidan.